que se cuiden. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Siempre es un gran placer encontrarnos para poder pensar juntos los aspectos más importantes y constitutivos de nuestro sistema de salud. Hoy nos vamos a ocupar de vacunas. En lo personal, uno de los temas que más me gustan. Siempre hay muchísimo para abordar y para descubrir cuando hablamos de vacunas. En un país como el nuestro, con un calendario realmente muy completo, donde culturalmente somos apegados a las vacunas, tal vez con los chicos. No hay tanta conciencia en los adultos, sí con los niños. Pero también donde dramáticamente muchas veces sucede que ante un calendario muy completo, a lo mejor vuelve a aparecer como el sarampión, en algún caso o en algunos casos, cuando se suponía que estaba erradicado. ¿Qué es lo que falla entonces? ¿Qué es lo que pasa? No solamente se trata de adquirir vacunas, de comprar vacunas. Se trata de hacer que sea posible, definitivamente posible, el acceso a esas vacunas. Este va a ser uno de los temas que vamos a abordar en el día de hoy y también vamos a hablar respecto de los movimientos antivacunas que se han hecho sentir en los últimos tiempos en el mundo y en nuestro país también y debatir acerca de esto, ¿no? Si es una obligación, si es un derecho individual, si es colectivo o si es estrictamente de salud pública. Son algunos de los temas que vamos a ir desandando. Los invito, mientras tanto, antes de contarles quiénes nos acompañan hoy, que saben mucho sobre este tema, a pensar un poquito lo que sucede en Brasil, en este vecino país. Pudimos conversar con alguien que tiene mucho conocimiento del tema, como es el doctor Marco Aurelio Zafadi, que es profesor de pediatría y es infectólogo. Además, integra el Comité Técnico de Inmunización del Ministerio de Salud de San Pablo y también a nivel nacional. Él nos hablaba acerca de la realidad de las vacunas en su país. Hemos observado en Brasil en los últimos años, infelizmente, una disminución de las tasas de cobertura vacunal. Y eso es un fenómeno en todo Brasil, no es restrito a alguna región específica, pero en todo Brasil. Seguramente es un tema multifactorial. Por supuesto que los movimientos antivacunas han ganado fuerza en nuestra región y tienen un rol en este problema, pero no me parece que sean los protagonistas de la disminución de las tasas de cobertura vacunal. Hay otros factores que contribuyen de manera significativa para eso, como por ejemplo desabastecimiento de vacunas en algunos sitios. Entonces, hoy tenemos algunas vacunas que se encuentran desabastecidas en los centros de salud. Los centros de salud en general tienen un funcionamiento muy restrito de tiempo, entonces es común que las madres encuentren estos centros de salud cerrados cuando pueden vacunar sus hijos. Y un tema que a mí me parece muy importante destacar es la percepción de las personas. Las nuevas generaciones han vivido sin tener en cuenta la carga que muchas enfermedades tienen para nosotros, como por ejemplo el tétano, la difteria, la paralisia infantil, la rubéola, el sarampión. Entonces no conocen las consecuencias de esa enfermedad en términos de hospitalizaciones, en términos de muertes, en términos de secuelas. Creo que un poco de todo eso contribuye para este fenómeno que infelizmente estamos observando en Brasil y en otros países de nuestra región. Para mí, como experto en este tema, creo que el más importante hacer en este momento es generar buena información. Coincidimos con el doctor en el compromiso de generar buena información, muy claro el diagnóstico, ¿no? Muy preciso sobre cómo se plantea la realidad de las vacunas hoy en Brasil y creo que en Argentina vamos a encontrar muchas coincidencias. Les voy a presentar quienes nos acompañan hoy para poder desandar este tema. El licenciado Juan Martín Meli, gerente general para Conosur de Sanofi Pasteur. Gracias, Juan Martín, por venir. Muchas gracias a conversar por la con nosotros. Gracias. Y el doctor Eduardo López, el doctor es alguien ya con una trayectoria muy grande en este campo. Actualmente es el director del programa de infectología pediátrica de la Facultad de Medicina de la UBA, es profesor de pediatría de la Facultad de Medicina USAL y es jefe del Departamento de Medicina de nuestro adorado Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Doctor, qué gusto tenerlo también con nosotros. Realmente.
Bueno, gracias a los dos, porque sabemos que en esta charla vamos a poder ir desandando este tema que tanto nos preocupa, ¿no? Las vacunas, que resulta que a veces están, pero no siempre llegan. Hay un dato que tiene que ver con la cantidad de chicos que por problemas de accesibilidad no pudieron vacunarse. A mí me impactó muchísimo ese dato, me impactó de verdad, ¿no? Porque a veces uno piensa que no, faltan vacunas. A lo mejor no se pudo llegar a ellas. Hay un tema interesante. En los países centrales, la discusión de vacuna es el índice de confianza de la gente con respecto a las vacunas. En los países subdesarrollados se agrega un nuevo factor que es el acceso a las vacunas. Por eso, desde la Fundación Bungibor elaboramos un nuevo índice, que es el índice de confianza y acceso a las vacunas. Y en la encuesta que hicimos sobre más de 7.000 entrevistas telefónicas, distribuidas en forma proporcional por todo el país, encontramos una sorpresa, que el 14% de la gente que se fue a vacunar, llevando a los chicos o siendo una mujer embarazada o un adulto que quiere la vacuna, necesita la vacuna de gripe, el 14%, cuando llegó al vacunatorio, la vacuna que él necesitaba no estaba. Esto es una responsabilidad no delegada del Estado, esto es obvio. Y el otro dato interesante con respecto al acceso que usted plantea es que la otra pauta importante de no tener acceso fue el vacunatorio me queda muy lejos, que también es otro dato interesante. Por eso es que uno tiene que trabajar para facilitar el acceso. En cambio, los índices de confianza, que es, ¿usted cree que las vacunas son seguras? ¿Usted cree que las vacunas son útiles para los chicos? ¿Usted cree que las vacunas son importantes? El índice todavía es alto en Argentina. Es cierto. Está en el 87, 90% según los grupos sociales, según las edades y demás. Entonces, creo que hay un tema fundamental que va a haber que trabajar en conjunto, no solo con la confianza, que es lo clásico de los países centrales. De hecho, el índice de confianza se elaboró desde Londres, sino también los accesos, que yo creo que para América Latina es muy importante y para Argentina en particular también, ¿no? Es cierto. Juan Martín, hay que trabajar en la salud pública, hay que trabajar en la conciencia del derecho, pero también de una cuestión de Estado, ¿no? Ante estos movimientos que de pronto empiezan a cuestionar la vacuna, ¿no? Sí, como decía el doctor López, la palabra accesibilidad realmente parece algo fácil de realizar, pero realmente es un desafío. Claro. Sanofi Pasteur produce vacunas a nivel mundial y en la Argentina abastece a los diferentes, diríamos, al Estado hace más de 40 años. Y si uno ve la línea de tiempo, durante los últimos 10 años puntualmente se han incorporado muchas nuevas vacunas a nuestro calendario. Argentina tiene actualmente un calendario con 19 diferentes vacunas, uno de los más modernos completos del mundo, y completos del mundo. Pero eso plantea un desafío, porque si bien hemos mejorado nuestro calendario, quizás lo que no ha sido evolucionando al mismo ritmo es la accesibilidad. Claro. Y con una complejidad, que es que la vacuna que hoy nosotros le damos a nuestros niños generalmente arranca su proceso productivo como mínimo hace 2 años. Esto significa que la vacuna que hoy nosotros encontramos en el vacunatorio público arrancó un proceso productivo hace mucho tiempo atrás. Y de investigación aún más. De investigación todavía, aún ¿no? más. 10 años por lo menos. Exactamente, pero solamente de producción. Son 2 años. 2 años hasta que uno la puede utilizar. Gran parte de ese tiempo son controles de calidad, por supuesto. Lo cual plantea para los diferentes gobiernos una problemática en cuanto a prever, administrar, planificar, con el objetivo de anticiparse y que después, además de comprar en tiempo y forma, la accesibilidad esté diríamos, a disposición de la población. No se trata solo de incorporar vacunas, sino hacer que realmente las madres puedan contar con ellas para vacunar a sus niños. Efectivamente. Ahora, entonces, digo, de alguna manera esta cadena tan importante y delicada, ¿se corta casi en la parte final, podríamos decir? Digo, doctor, usted habla del vacunatorio cerrado, del horario que no llegué por el trabajo, de que me queda lejos. O sea, hay una falla en el final. Entiendo que se desperdician vacunas, gente que no se vacuna y demás, ¿no? Como bien planteaba Juan Martín, comprar vacunas es el punto de partida, pero no el punto de llegada. Este es el primer dato. Argentina tiene realmente un espectacular calendario de inmunizaciones, a la par de cualquier país
central. Pero tenemos coberturas malas, las coberturas no son buenas. Para que usted tenga una idea, en los primeros 18 meses de edad de un chico, 1.100.000 dosis vacunas se dejan de aplicar. Lo voy a repetir, 1.100.000 dosis. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos nacen 700.000 chicos por año, sí, casi seguro que algún chico no recibió una vacuna o no recibió una dosis. O sea, está mal vacunado. Estos son los datos no nuestros, sino son datos oficiales, lo que llamaba el doctor Safadi cobertura, que para la gente entienda, coberturas es la cantidad de individuos que se deberían vacunar y cuántos realmente se vacunan. Comprendo. Normalmente una población tiene que vacunarse el 100%. Claro. Si se vacuna el 90%, quedan 10% sin vacunar. Nosotros tenemos vacunas que las coberturas son del 85 y 75%, que sí que entre 120.000 y 200.000 chicos queda sin vacunarse. Si usted esto lo va acumulando a través del tiempo, se junta toda una cohorte que nace. Todos los chicos que nacen al cabo de 5 años le faltó alguna vacuna. Claro. Y ahí es donde aparecen los brotes. Sobre eso quería consultarle. Se habló del sarampión últimamente, por ejemplo, ¿no? Uno a veces no sabe si es un caso, si son más. Hay un momento donde falta, digamos, rigor en la información de cuánto hay. Pero aunque sea uno, ¿por qué sucede? Digo, se habla del efecto rebaño, se habla de esto que está diciendo el doctor, una gran cantidad o una mayoría de población vacunada, pero un sector que no lo hace. Y entonces este es el foco para volver a traer una enfermedad erradicada, por ejemplo. Sí, o casi erradicada, creo ¿no? que la Argentina avanzó muchísimo este año cuando se promulga la nueva ley de vacunas. Ajá. Es un claro mensaje que Argentina es pro vacunas, Claro. que las vacunas deben ser obligatorias y gratuitas. Para que eso suceda, volvemos al tema del acceso. Pero por otro lado, cuando hablamos de la concientización de que las vacunas funcionan, también decimos que a veces la propia eficacia de las vacunas termina haciendo de víctima la misma vacuna. Es decir, las nuevas generaciones no conocen casos de polio. Lo decía el doctor recién No desde conocen Brasil. casos de sarampión. Claro. Y justamente por el buen funcionamiento de los programas de vacunación. Claro, Entonces, no han sido testigos de esas épocas mortales en algunos casos o con consecuencias. Y es ahí donde la estrategia debe ser integral, desde los productores de vacunas, desde la comunidad médica, desde los comunicadores también, para hacer entenderle a la población de que este es un trabajo de todos. Obviamente la ley nos va a ayudar para concientizar y además hacer obligatorio el proceso de vacunación, pero no basta. Debemos mejorar porque además tenemos un calendario que realmente nos protege muy bien. Entonces, realmente tenemos una responsabilidad todos los que integramos alguno de los eslabones de la salud pública. Cuando empezábamos el programa yo decía, y lo digo como mamá también, la sensación de que tenemos una cultura de apegarnos a las vacunas en líneas generales, sobre todo cuando nacen nuestros hijos. No sé si la tenemos tantos los adultos de entender que hay vacunas que después nos acompañan hasta el final, ¿no? Prácticamente. Lo que le quería preguntar es cuánto hay de este movimiento antivacunas, que en otros lugares del mundo tiene un poco más de fuerza y que ya empezó a pegar la vuelta también, con hijos no vacunados, que le han reclamado a sus padres, no ya con mayoría de edad, porque los privaron de ese derecho. Pero digo, en Argentina, ¿en qué instancia estamos? ¿Nuestra población sigue siendo apegada al derecho de la vacuna y a la conciencia que esto supone? En la encuesta que nosotros terminamos ahora con la Fundación Ungibor y un grupo que está trabajando en esto, el índice de confianza es alto. Bien. No es tan alto como hace 3 o 4 años, ha caído 2 o 3 puntos, pero sigue siendo alto. ¿Eso tiene que ver con el movimiento de dudas sobre la efectividad de las vacunas? Yo creo que hay dos grupos interesantes. Uno es el grupo antivacuna, que es un grupo irracional, que es un grupo que dice mentiras científicas, diríamos, y que es muy activo en redes sociales, pero no tiene impacto en la población. Y después tenemos un segundo grupo de padres que yo les llamo padres naturistas o padres que tienen algún grado de reticencia con respecto a la vacuna, que es un producto biológico. Claro, como el antibiótico, digamos, es en la misma línea. Yo creo que ellos lo suben un escalón porque es un producto biológico. Es cierto, hay que inocular y demás, claro. Entonces, a esos padres que yo creo que uno pueda charlar, yo siempre digo que hay 3 C, que es conversar, consensuar y convencer en estos padres. Claro. Y realmente ese es el grupo que uno tiene que trabajar más fuertemente
porque es el grupo que va aumentando por esta pérdida de la percepción. Claro. ¿Por qué aumentan estos padres que dudan de por qué tengo que vacunar para difteria si no hay difteria? Bueno, le quiero comentar a esos padres, por ejemplo, que Venezuela tuvo 3.000 casos de difteria hace 2 años, diríamos, y que parte del sarampión que se ha diseminado ha venido de esta zona. Ahora está circulando el linaje que hay en Brasil de sarampión. Entonces yo creo que esos son los padres que, como no perciben la enfermedad como algo inminente, son los que más desestiman de alguna manera. Pero creo que igual hay que trabajar. Y además hay un concepto que vos dejaste de deslizar rápidamente, pero es muy importante, que es hoy por hoy el concepto que hay vacuna para todas las edades. Claro. Niños, adolescentes, embarazadas y adultos. Y adulto mayor, que ese es otro tema que uno también tiene que trabajar desde ese punto de vista. Por eso estos tipos de programas de divulgación son muy importantes. Ay, gracias. Nos gusta mucho hacerlos y ocuparnos precisamente de hablar de esto que no siempre está en agenda mediática y que realmente nos resulta muy importante. Juan Martín, mencionaste ya en varias oportunidades las 19 vacunas de nuestro calendario, que es buenísimo, y del tiempo que lleva a producir una vacuna, ¿no? Uno va viendo que se van incorporando nuevas vacunas, sobre todo, insisto, en la edad de los más chicos, y que son vacunas que a lo mejor concentran otras o cambia la forma en la que se suministra. Esto también tiene que ver con la evolución, entiendo yo, de la tecnología, pero también de la cepa o con lo que estamos tratando de combatir de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. Como todo proceso productivo se va mejorando y se va aprendiendo y la ciencia avanza. La tendencia hoy de los productores de vacunas es que con una sola aplicación proteger el mayor espectro de enfermedades. Por ejemplo, hoy existe para la edad pediátrica lo que se llaman combos pediátricos, que con una sola aplicación se protegen hasta 6 enfermedades. Pero por otro lado, me parece que también los esquemas de vacunación plantean que se sea aún más efectivo en lo programático. Esto que mencionaba, si una vacuna tarda 2 años en producirse, por más que un gobierno quiera comprar mañana vacunas, no las va a encontrar en el mundo. Hoy se producen menos vacunas, todos los productores no alcanzan a producir las vacunas que el mundo requiere. Entonces es un tema global que involucra a todos los continentes y que a veces nosotros desde nuestra perspectiva como país, por más que levantemos la mano y querramos las vacunas, por ejemplo, como fue recientemente el caso de la vacuna contra meningitis, para mañana no van a estar. El hecho que nosotros pidamos vacunas como gobierno y no haya sido parte de una planificación significa que algún otro país del mundo no las va a tener. Entonces es ahí también nuestra responsabilidad, una vez más, de trabajar en conjunto con los diferentes tomadores de decisión, generalmente son personas que están en los ministerios de salud, para anticiparles cuál es la situación global de la producción. Hay productos que se producen en una única planta en el mundo y desde esa planta se abastece, se distribuye a todos lados. Entonces, la planificación, el estar continuamente en diálogo con los productores es un elemento clave que recién soluciona, como decía el doctor López, la primera etapa, que es tener las vacunas disponibles. Claro. Y recién ahí lo que es la accesibilidad, que la madre tenga la posibilidad de, no en horario laboral, sino cuando realmente pueda acompañar a su niño, a ir a cualquiera de los 6.000 vacunatorios públicos que hay en Argentina y pueda inmunizar contra enfermedades que son vitales para la población. ¿Son suficiente la cantidad de vacunatorios? 6.000 mencionaste. ¿Es suficiente cantidad? Más allá de que está en claro que no estamos funcionando de la mejor manera, pero ¿en cantidad está bien en relación con la población? Yo creo que hay un error, honestamente, de estrategia que que es estructural casi. Uno le da la responsabilidad del acto más importante de la vacuna, que es la aplicación y llegar a la población, al eslabón más débil, que son los municipios. Porque uno puede decir, bueno, 6.000 vacunatorios uno alcanzan, pero ¿qué pasa en aquellos municipios muy populosos, por ejemplo? Entonces uno tiene que armar estrategias distintas, donde la provincia tiene que apoyar. Por ejemplo, nosotros hicimos una experiencia hace 1 año y medio en un municipio muy pequeño, General Viamonte, en la provincia de Buenos Aires, de 20.000 habitantes, y decidimos ir a vacunar a los lugares habituales. Fuimos a vacunar a las escuelas. Claro. Una vacuna que a veces hay reticencia a utilizarla, como es la vacuna del VPH o HPV, que es contra el cáncer de cuello es maravillosa, uterino. Maravillosa. Bueno, fuimos a trabajar a las escuelas
Y logramos unas coberturas de 92%. Son coberturas espectaculares. En cambio, pero entonces uno tiene que ser proactivo. Hay que llegar, hay que Por ejemplo, ir a vacunar a los clubes de barrio, ir a vacunar a las plazas. Hoy hay elementos de conservación de vacunas que tienen los laboratorios que pueden vacunar vacunas por hora. Ahora, si uno dice, señora, vaya al vacunatorio, señora, tiene que vacunarse, pero no facilita la vacuna, es una lástima porque uno pierde enorme cantidad de dinero y tiempo y recursos sin que la efectividad sea buena. Por eso yo creo que tenemos que cambiar el pensamiento en esto, ¿no? Es cierto. Sí, y sumando a eso, también hay un tema de equidad, que creo que es importante mencionar, que es, hoy tenemos la posibilidad de, no importa el nivel socioeconómico de esos niños, darle exactamente la misma vacuna, producida por la misma empresa con el mismo estándar de calidad. Y realmente que nuestro programa de vacunación se ha transformado en un buen ejemplo de lo que es equidad social. No es que hay vacunas de menor tecnología para los sectores más vulnerables y los sectores de alto poder adquisitivo vacunan a sus niños con otra tecnología superior. Entonces es aquí también donde cada vez que se va a vacunar a un lugar de bajos recursos, con un vacunatorio móvil, o se hace campañas en los colegios, también creo que es un gesto de equidad que debería potenciarse aún más. Esos niños están recibiendo la misma tecnología que reciben los niños de cualquier país de primer mundo a lo largo del globo, y eso la verdad que lo tenemos que defender. Sin duda, eso es derecho a la salud, por supuesto. Respecto del perfil epidemiológico en nuestro país en este momento, doctor, sin dudas, en la historia de la salud, digamos, las vacunas han cambiado el perfil y la historia de la humanidad, sin dudas, pero ¿hay algo para destacar respecto a este tema? ¿Hay alguna cuestión que tengamos que atender especialmente? ¿Alguna campaña próxima? ¿Algo en lo que se esté trabajando? A ver, hay 2 o 3 puntos que yo... Hace unos meses un consenso intersocietario de sociedades científicas abogaron para incluir, por ejemplo, en la vacuna de polio, esa enfermedad que la gente joven no vio. Ni sabemos, claro, utilizar la vacuna que se llama de virus inactivados, que son virus muertos. Porque nosotros todavía vacunamos con virus atenuados, que es la vacuna Sabin. Y me dice, ¿y esto? Porque la vacuna Sabin, uno cada 1,5 millones, 2 millones de dosis distribuidas, mutan esos virus, como no están muertos, al estado salvaje y le da polio a quien está recibiendo la vacuna Sabin. Uy, qué fuerte. Esto es muy fuerte. Entonces, este documento intersocietario, digamos, consideró que ya no se debería más utilizar como ¿Hablamos vacuna la de la gotita? La de la gotita. La que se da. Porque la que uno llama vacuna inactivada es la vieja vacuna Salk, que la gente joven no se acuerda, que fue la que se inició evitar la polio, fue primero con la vacuna Salk. Después, cuando vino Sabin, que usó el mecanismo más fácil y más barato, la vacuna Sol se desapareció. Pero hoy, con el avance de la ciencia, hoy diríamos, ya no se justifica seguir utilizando la vacuna Sabin. Esta es una. La segunda es, estamos en un brote de sarampión, en caso de sarampión. Claro. Hay 44, 45 casos de sarampión diagnosticados. ¿Por qué pasa esto con el sarampión? Porque se bajaron las coberturas. ¿Qué significa esto? Pues usted, para estar protegido de una población de sarampión, tiene que estar entre el 95% de toda la población vacunada. Lo que queda sin vacunarse es lo que usted bien comentaba antes del efecto rebaño. El efecto rebaño. No se vacunan, pero como nadie puede contagiar, están como protegidos alrededor. Pero si usted baja ese porcentaje, y sobre todo debajo del 90%, como hay varios municipios distribuidos por todo el país que ocurre, usted tiene el sarampión, porque le aumentan los susceptibles. Claro. O sea, le aumentan las personas que se pueden contagiar. Entonces eso yo diría que son las 2 cosas que uno más debería hacer hincapié. Diríamos 3. Bien. Virar, cambiar de Sabin a toda vacuna inactivada de polio. Segundo, mejorar las coberturas. Y tercero, vacunarse para sarampión ahora. Bien. Que lo estamos necesitando. Clarísimo, clarísimo, doctor. Juan Martín, ¿cómo se va a hacer lo de la Sabin? ¿Cómo se reemplaza en otra vacuna? ¿Se incorpora en otra dosis? Es una muy buena pregunta. Recién hablábamos de equidad. Todavía nos quedan oportunidades de mejoras en el calendario nacional. Claro. Justamente el caso de polio es una de las partes que quizás todavía son un poco inequitativas, es decir, la población más de bajos recursos sigue utilizando la famosa gotita, que como hablaba
el doctor López, quizás tiene potencialmente algún efecto adverso y quizás existen para los sectores de mayor poder adquisitivo estos combos pediátricos. Es decir, que en una sola aplicación se protege contra 6 enfermedades a la vez, de las cuales uno es polio y de forma inactivada, lo cual tiene estos beneficios que se podrían evitar. Con lo cual también es un trabajo en conjunto con las autoridades sanitarias públicas de seguir presentando estudios, seguir concientizando de que aún se pueden mejorar más, de ayudar también a todos los tomadores de decisión a mejorar las tasas de cobertura, porque de vuelta no sirve de nada seguir incorporando nuevas tecnologías si no son accesibles. Pero estamos convencidos que esta nueva ley de vacunas pone, como decía recién, a Argentina con un cartel grande que dice: estamos acá para seguir vacunando, somos pro vacunas. Bien. Y esperamos que sea un eje principal de la política sanitaria venidera del Ministerio de Salud. Del próximo gobierno y de todos los que vendrán. Sí, es lo que deseamos profundamente. Claro, doctor, ha sido un placer. Seguramente los vamos a convocar, Juan Martín también nuevamente, porque es un tema muy amplio y celebramos profundamente hablar de vacunas, difundir vacunas y entender que en eso se nos va la vida de verdad y la calidad de vida de nuestra gente y nuestra salud. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy interesante conversar con ustedes. Gracias. Nos encontramos la próxima semana en otra edición de Salud en todas las políticas. Muchas gracias. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.